Capítulo 36. En el desierto. Durante casi 40 años, los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Y los días, dice Moisés, que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Zered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo, hasta acabarlos. Deuteronomio 2:14, 15. Durante todos estos años, se le recordó constantemente al pueblo que estaba bajo la reprensión divina. En la rebelión de Cades, había rechazado a Dios, y por el momento, Dios lo había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente, no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. No obstante, el hecho de que subsistía el servicio del tabernáculo atestiguaba que Dios no había abandonado totalmente a su pueblo. Su providencia seguía supliendo sus necesidades. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, dijo Moisés al repasar la historia de su peregrinaje. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová fue contigo, y ninguna cosa te ha faltado. Versículo 2. Y el himno de los levitas, conservado por Nehemías, describe vívidamente el cuidado de Dios por Israel, aún durante aquellos años cuando estaban desechados y desterrados. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Y sustentástelos 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías 9, 19, 21. Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de servir también como disciplina para la nueva generación que se iba desarrollando, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Moisés le dijo: como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Deuteronomio 8:5, 2, 3. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo, trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Deuteronomio 32:10, Isaías 63:9. Sin embargo, los únicos anales que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. La rebelión de Coré resultó en la destrucción de 14,000 israelitas, y hubo casos aislados reveladores del mismo espíritu de desprecio por la autoridad divina. En cierta ocasión, el hijo de una israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignada, entró en la de israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tenta allí. La ley divina lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y, habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez
y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Inmediatamente fue llevado ante Moisés. Se había dado el mandamiento: el que maldijere a su padre o a su madre, morirá, pero no se había dictado medida aplicable a este caso. Era tan terrible este delito que era necesaria la dirección especial de Dios para resolver lo que procedía. Puso al hombre bajo custodia, mientras se averiguaba cuál era la voluntad del Señor. Dios mismo pronunció la sentencia, y por orden divina se condujo al blasfemo fuera del campo, y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían visto el pecado colocaron las manos sobre su cabeza, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras, y el pueblo que estaba cerca participó después en la ejecución de la sentencia. A esto siguió una nueva ley que había de aplicarse a ofensas semejantes. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Éxodo 21:17. Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo que se impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiere quedado impune, otros se habrían desmoralizado, y como resultado eventual, habría sido necesario sacrificar muchas vidas. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia contra Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idolátricas y murmuraciones contra Dios. Poco después del regreso al desierto, ocurrió un ejemplo de innovación besábada en circunstancias que dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar el Señor que desheredaría a Israel, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, resolvió desafiar abiertamente la ley de Dios y se atrevió a violar públicamente el cuarto mandamiento, saliendo a recoger leña en sábado. Se había prohibido terminantemente encender fuego el séptimo día durante la estada en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo que se tuviera fuego, pero este no era necesario en el desierto para calentarse. El acto que este hombre llevó a cabo era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado no de negligencia, sino de presunción. Se le sorprendió mientras lo cometía y se le llevó ante Moisés. Ya se había declarado que la violación del sábado sería castigada con muerte, pero aún no se había revelado cómo debía ejecutarse la pena. Moisés presentó el caso al Señor y se le dio la orden: irremisiblemente muera aquel hombre, apedreado con piedras toda la congregación, fuera del campo. Números 15:35. Los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron la misma pena, pues ambos eran una expresión de desprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuera una institución judía y alegan que sí ha de ser castigada su violación con la pena de muerte, pero vemos que la blasfemia recibió la misma pena que la violación del sábado. ¿Acaso debemos concluir, por lo tanto, que el tercer mandamiento también ha de ser puesto a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos? Si bien Dios no castiga la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte, y en la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Durante los 40 años, los israelitas permanecieron en el desierto. El milagro del maná les recordaba cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni eso tampoco les inducía a obedecer.
Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan arrojadas como la que recibiera tan señalado castigo, eran sin embargo muy negligentes en la observancia del sábado. Dios declara por medio de su profeta: «Mis sábados profanaron en gran manera», véase Ezequiel 20:13, y esto se enumeró entre los motivos por los cuales excluyó a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra. De Cades, los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estada allí, llegaron toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y asentó al pueblo en Cades. Números 20:1. Allí murió y fue sepultada a María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto. De la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición. ¿Aprendería la próxima generación la lección? Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Pero no se volvían a Dios con un propósito sincero. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos pedían la ayuda del único que podía librarlos, sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero, Él misericordioso perdonaba la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. Salmos 78, 32 al 35, 37 al 39.